A Bernabé lo encontramos en varias porciones en el libro de los Hechos, en varios versículos, varios pasajes. En la mayoría de los pasajes lo mencionan como compañero de Pablo en sus primeros viajes misioneros. Podemos decir que llegaron a ser como Batman y Robin. Eran el Batman y el Robin de su tiempo. Hermanos inseparables, amigos inseparables. ¿Sabes cuál era el verdadero nombre de Bernabé? Era José. Pero los apóstoles le dieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. De esa referencia que menciona Lucas, en Hechos capítulo 11, verso 23 y 24, podemos leer que era un hombre lleno de fe, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre confiable y leal a la causa de Cristo. Era un defensor del Evangelio. Esas son cualidades de Bernabé que nos llaman a imitar y a considerar en nuestro quehacer misionero, en nuestro diario vivir, en nuestro ministerio en la iglesia, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestras relaciones en el mundo secular. ¿Qué trabajo tenía Bernabé, verdad? Era multifacético, o como decimos aquí en España, era una navaja multiusos. Lo vemos en momentos de su ministerio como líder, como pastor de las iglesias que se estaban estableciendo, y al mismo tiempo le vemos acompañando, animando y exhortando a los nuevos creyentes. Podemos decir que Bernabé era un modelo de discípulo, era un fiel compañero de misión. Lo más probable es que Bernabé fue uno de los primeros frutos del ministerio de evangelización de los primeros discípulos de Jesús. Y la carta de Hechos registra que Bernabé era parte de la iglesia en Jerusalén y que gozaba de buen testimonio y credibilidad, por lo que le eligieron para la evangelización en Antioquía. Esto lo puedes leer en Hechos capítulo 11, verso 24. La iglesia de Jerusalén fue la iglesia local que discipuló, que formó y que confirmó su llamado a las misiones. Todo su trabajo de evangelización, discipulado y acompañamiento pastoral fue validado por la iglesia local. Vemos a un hombre apasionado por el evangelismo, discipulando a nuevos creyentes. Durante su primer viaje misionero con Pablo, lo vemos ejerciendo sus dones de evangelista y discipulador. No sé si existe la palabra discipulador, ¿no? Pero lo que él hacía, lo que él expresaba, otros lo imitaban. Qué curioso, porque Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Jesús. Podemos decir que Bernabé era imitador de Pablo porque Pablo al mismo tiempo imitaba a Jesús. También podemos decir lo mismo de Silas, de Tito, de Timoteo. Los nuevos creyentes que habían sido convertidos ahora eran afirmados en su fe, eran elegidos como líderes, eran enviados a las misiones. Esa es la misión integral a la que todos estamos llamados a hacer en nuestras iglesias, en nuestro trabajo, en nuestro instituto, en la universidad. Debemos recordar que nuestra tarea no solo se limita a discipular nuevos creyentes, esa es una parte de la tarea. Nuestra misión nos debe llevar a cruzar barreras ideológicas, raciales, sociales. El liderazgo o el llamado a la misión se da en el contexto de una iglesia. Es difícil hacer esa misión si una iglesia no está detrás del trabajo misionero. Pocas iglesias tienen la labor de las misiones. Pocas iglesias salen a las calles a evangelizar. Pocas iglesias tienen la obra o tienen en la iglesia el ministerio de dar de comer al que no tiene comida, de visitar a los presos, a los enfermos. Pocas iglesias tienen el ministerio de las viudas. Si hay algo que tenemos que resaltar en el ministerio de Bernabé fue su humildad. Podemos decir su lealtad también.
Bernabé era un hermano leal a Pablo, leal al ministerio. Era un hombre fiel a Dios. Bernabé reconocía el potencial en los discípulos y les daba la oportunidad de hacer la misión juntos. Un ejemplo de ese discipular con Pablo está en el inicio de su ministerio. La palabra nos dice que viajó a Tarso y lo trajo a Antioquía, donde pasaron todo un año. Hechos capítulo 11, verso 25 y 26. Lo mismo vemos en Juan Marcos, que al principio no era útil para el ministerio. Por lo que se ve, Juan Marcos y Pablo no se llevaban bien al principio. Podríamos decir que era un siervo inútil, pero después Pablo dice: tráete a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Pasó de siervo inútil a siervo útil. No sé si Juan Marcos era el sobrino de Bernabé, no lo sé. Bernabé creía tanto en el discipulado que más tarde es el que le dice a Pablo: oye, tenemos a Juan Marcos con nosotros. Había un desacuerdo. Pablo y Bernabé tenían perspectivas diferentes, pero mantuvieron las buenas relaciones. Muchas veces cuando tú y yo hacemos los ministerios que nos toca, el ministerio que te toca hacer, puede ser en la iglesia o puede ser un ministerio en casa o en comunidad, puedes ver a personas con muchos dones, con muchos talentos, con mucho potencial, pero está oculto, ¿verdad? Sabes que una persona tiene esas habilidades cuando en el día a día estás trabajando y dices: oye, pero tú estás cualificado para llevar esta área, estás cualificado para llevar este ministerio. Qué bueno que podamos poner a un lado nuestros intereses personales para bendecir a los demás. Bernabé y Pablo fueron llamados y guiados por el Espíritu Santo a llevar el mensaje de reconciliación a los gentiles. Y nosotros somos el fruto de ese arduo trabajo de expansión. Somos llamados a continuar el trabajo que se nos encomendó. El trabajo de ir y hacer discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El ministerio de Bernabé debe ser inspiración para nosotros, en especial por el impulso evangelístico de ir más allá de tu zona de confort. Bernabé era un hombre sensible al Espíritu Santo, era un hombre humilde, formó nuevas generaciones de líderes, formó equipos comprometidos. Y podemos aprender de Bernabé. Se nos comparte mucho sobre Pablo, ¿verdad? Pero Pablo tenía colaboradores, tenían hermanos que les ayudaban en el ministerio. Te he mencionado alguno de ellos y hoy te estoy hablando de Bernabé. Hijo de consolación. Qué nombre tan bonito, ¿verdad? Qué significado. Era un hombre que estaba dispuesto a consolar a los que estaban pasando por momentos difíciles. Esa es la función que tú y yo también tenemos que hacer. Ves a una hermana que está pasando por un momento difícil, tu función como discípulo de Cristo es consolar, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Si tienes que exhortar, hazlo con amor. Si tienes que aconsejar, hazlo con amor. Esa es la labor que tiene que hacer un discípulo de Cristo. Y Bernabé es un ejemplo. Mensaje sencillo pero directo. Palabra oportuna, cuán buena es. Y qué bueno que entre nosotros haya Bernabés. Hay muchos Pablos, ¿verdad? Hay muchos hombres que destacan, pero hay otros que están en el anonimato, como Tito, Timoteo, Bernabé, Juan Marcos, que son útiles para el ministerio. Detrás de todo pastor hay siempre un copastor con su esposa, con sus hijos, que está ayudando. Siempre detrás de un gran pastor, siempre hay también un gran copastor que le ayuda. Y podíamos decir lo mismo de Bernabé. La labor que hacía era eficaz, discipulaba y sacaba adelante hermanos y hermanas. Nos toca hacer lo mismo. Nos toca aprender de Bernabé.